Shalom, shalom queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 5 de mayo, 7 del mes de Iyar en el calendario hebreo, Shavua Tov, una excelente semana para todos. Nosotros aquí en Israel llevamos 577 días de guerra, todavía con 59 rehenes en la Franja de Gaza. Y una situación, una serie de noticias que cada vez parecen alejarnos más del final de la guerra. Ayer nuevamente escuchamos la frase "se permitió dar a conocer", que como sabemos tristemente precede a la noticia, en este caso ayer, de 2 soldados israelíes caídos y en el frente de la Franja de Gaza, en el que esta noche el gabinete tomó una decisión, o respecto del cual esta noche el gabinete tomó una decisión que no está en los diarios de hoy, que solamente anunciaban la reunión que se iba a realizar antes de la hora del cierre de edición de los diarios de hoy. Y respecto de los ataques de los hutíes que ayer llegaron hasta el aeropuerto internacional Ben Gurión y amenazan con seguir. Aumentan las amenazas cruzadas de una y otra parte. Irán también está en la mira y expresa sus propias amenazas. La gran pregunta, ¿cómo hacen los hutíes para seguir atacando mientras ellos mismos son atacados constantemente por Estados Unidos y Gran Bretaña? De estos temas vamos a hablar hoy y vamos a comenzar con el Frente Sur, la Franja de Gaza. Anoche, el Gabinete de Seguridad aprobó por unanimidad el plan para ampliar la ofensiva militar en la Franja de Gaza. Se espera que este plan se implemente únicamente tras la visita del presidente estadounidense a la región la semana próxima. Recordemos que en su itinerario, al menos por el momento, no está Israel. Y hasta entonces se va a trabajar, dicen las autoridades israelíes, para alcanzar un acuerdo de cese de fuego y, por supuesto, de liberación de los rehenes. Además, el plan para intensificar la lucha en la franja se va a llevar a cabo en forma gradual. A esta hora, algunos medios citan ya a fuentes israelíes según las cuales el plan incluiría la conquista de Gaza y la preservación, la toma de esos territorios que quedarían en manos de Israel. El plan presentado por el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Eyal Zamir, contempla que el ejército israelí tome el control del territorio de Gaza, desplace la población civil hacia el sur, ataque a Hamás e impida que el grupo terrorista tome el control de la ayuda humanitaria. Los familiares de los rehenes, por supuesto, expresaron sus temores y gran preocupación por las posibles consecuencias de esta decisión, especialmente porque el propio jefe de Estado Mayor del Ejército, Zamir, les dijo a los ministros: tengan en cuenta que se pueden perder vidas de secuestrados con esta nueva etapa en la incursión terrestre. Tzahal ya comenzó la convocatoria otra vez a decenas de miles de reservistas. A esta hora, las protestas de los familiares de los rehenes y quienes los apoyan son cada vez más intensas e incluso hay algún llamado, por lo menos de una parte de los familiares, a los soldados reservistas a que no respondan a esta convocatoria por razones morales. Dicho esto entre comillas. Vuelvo entonces al jefe del ejército, Zamir, que dijo que el objetivo es liberar a nuestra gente y vencer a Hamás, el objetivo de esta próxima etapa que se está planteando. Además, el Gabinete de Seguridad aprobó un plan para reanudar el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y al mismo tiempo revisar el mecanismo con el que se distribuye esta ayuda para minimizar el desvío de los bienes, los alimentos, los medicamentos
por parte de Hamás en beneficio de sus agentes terroristas. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, fue el único que votó en contra del plan que se implementará. Este plan de reanudar la entrega de ayuda humanitaria, dijeron cuando la situación en Gaza lo requiera, o sea, no decidieron una fecha precisa. Tal como lo planteó Eyal Zamir, el comandante en jefe de Tzal, y lo sostuvo en discusiones al parecer bastante acaloradas con el gabinete, los soldados israelíes no se van a ocupar de distribuir la ayuda, sino que serán organizaciones internacionales y contratistas de seguridad privada que entregarían, por ejemplo, las cajas de alimentos a familias gazatíes en particular, o sea, identificadas. Israel cree que este método va a dificultar que Hamás desvíe la ayuda para sus hombres. Comenzamos entonces nuestra recorrida por las primeras planas de los diarios de hoy con Haaretz, que titula «Dos soldados israelíes resultaron muertos por el estallido de una bomba en el sur de la Franja de Gaza». En el mismo titular se refiere a los hutíes, pero vamos a hablar de eso ampliamente en unos minutos, porque ayer domingo se dio a conocer que 2 soldados resultaron muertos y otros 2 heridos, uno de ellos de gravedad, en una explosión en el pozo de un túnel que tenía una trampa explosiva en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Allí los vemos, capitán Noam Ravid, de 23 años, de Shaarei Tikva, y el sargento Yali Seror, de 20 años, de la localidad de Omer. Ambos servían en la unidad de élite de ingeniería de combate Yahalom. Según la investigación inicial de Tzal, los soldados de Yahalom que operaban bajo la brigada Golani estaban inspeccionando la entrada a un túnel dentro de un edificio cuando fueron alcanzados repentinamente por una explosión. Y así, el número de soldados caídos en la ofensiva terrestre contra Hamás en Gaza y en las operaciones militares a lo largo de la frontera con la franja asciende a 416. La primera plana del diario Yediot Aharonot muestra una fotografía que lleva el título «La explosión que sacudió el aeropuerto Ben Gurión». Y el titular central dice «Los frentes se recalientan». Está escrito mitad en negro, mitad en rojo. La bajada explica, en el corazón del país, porque se refiere al aeropuerto Ben Gurión, y más compañías están cancelando vuelos tras el impacto de un misil en el aeropuerto internacional Ben Gurión ayer. Netanyahu amenaza a los hutíes y a Irán con una fuerte reacción. A esta hora ya hay muchos israelíes que no pueden realizar viajes que tenían previstos y organizados, y otros que están trabados en algún otro país fuera de Israel, porque tenían previsto volver hoy o en las próximas horas y esos vuelos fueron cancelados, una situación que lamentablemente se ha repetido y mucho durante este último año y medio. En Gaza, después del grave incidente en el que cayeron 2 soldados, Tzal continúa los preparativos para ampliar la ofensiva, dice el diario. En el norte, fuerzas israelíes profundizan la presencia en el frente sirio ante la amenaza contra los drusos en el país. Vamos a comenzar entonces, como solemos hacer, desglosando la información, poniéndola en contexto con lo que sucedió en la mañana de ayer en el aeropuerto Ben Gurión. Allí se ve la explosión, allí estamos viendo, la vamos a ver nuevamente. En realidad sonaron las alarmas en una extensa zona del país. El mapa de defensa civil se vio rojo, como estamos acostumbrados lamentablemente a ver. Ustedes ya conocen ese mapa. La diferencia es que ayer un misil balístico disparado por los hutíes desde el Yemen impactó en las inmediaciones del aeropuerto internacional Ben Gurión. Hubo 6 heridos, uno de ellos sufrió lesiones graves y afortunadamente su vida no corre peligro, los demás con heridas leves.
¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que el misil no fue interceptado por los sistemas de defensa aérea no de Estados Unidos ni de Israel? En el canal 12 de la televisión israelí lo explicaban así anoche. En primer lugar, dijeron que se trata de un incidente absolutamente extraordinario. Poco después de las 9 de la mañana, los hutíes dispararon el misil balístico hacia Israel. El lanzamiento activó los sistemas de alerta y defensa aérea y salieron hacia el misil de los hutíes 2 misiles interceptores, como sucede siempre, uno del sistema Flecha de Israel y el segundo del sistema THAAD de Estados Unidos, como sucede siempre en este tipo de lanzamientos. Y ahí se da lo excepcional y extraordinario, porque los 2 misiles interceptores erraron, no impactaron en el proyectil de los hutíes, que, como veíamos, pasó por delante de ambos e impactó en un terreno ubicado en el área del aeropuerto. Y según informó esta mañana Radio Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, en la investigación de la Fuerza Aérea sí se pudo establecer que el motivo de lo sucedido fue una falla técnica en el misil interceptor del sistema Flecha israelí. Seguramente la Fuerza Aérea israelí está investigando su parte. Entonces nos dicen que fue una falla que describen como puntual. Los investigadores dicen que fue específicamente ese misil interceptor que tenía una falla técnica que no permitió que cumpliera con su misión de derribar el misil balístico de los hutíes. La investigación también determinó que no hubo problemas con la detección temprana de los misiles. También funcionó el sistema de los mensajes previos a las sirenas, doy fe, que funcionó y que es de gran ayuda, y tampoco fallaron los soldados responsables de accionar ese sistema de defensa aérea. Desde el comienzo de la guerra, y allí vemos el calendario, los hutíes lanzaron 370 misiles y drones desde el Yemen y, como decía, nos mostraban anoche en Canal 12 el calendario de lo que sucedió en este último mes y medio. Un marcado aumento en la cantidad de misiles y drones disparados por los hutíes contra Israel. Desde que se reanudaron los combates en Gaza, 33 misiles balísticos y drones fueron disparados hacia distintas zonas de Israel, especialmente el área del aeropuerto. Casi cada día un disparo. Los hutíes confirmaron la autoría de su 5º ataque con misiles contra Israel en 48 horas. El portavoz militar hutí, también ya lo conocemos, Yahya Sarea, decía lo siguiente. على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل. Las Fuerzas Armadas de Yemen anuncian que trabajarán para imponer un bloqueo aéreo integral al enemigo israelí, atacando repetidamente los aeropuertos, en particular el aeropuerto de Lod, conocido en Israel como Aeropuerto Ben Gurión. Lo cierto es que, como decíamos, las compañías aéreas reaccionaron de inmediato y la gran pregunta, ¿por qué los hutíes han decidido justamente ahora intensificar los disparos contra Israel? Y lo que creo que todos nos preguntamos, ¿cómo hacen mientras Estados Unidos y Gran Bretaña los atacan todo el tiempo, incluso hoy mismo, para atacar a Israel? Se trata de, nos explicaban, una orden directa del líder de los hutíes, Abdelmalik al-Houthi, de generar una respuesta justamente a los ataques de Estados Unidos. O sea, no atacan a pesar de la ofensiva de Estados Unidos, sino debido a esos ataques. Esto, decía la fuente, a pesar de que Irán le pidió a los hutíes que moderen su ofensiva contra Israel
por temor a un ataque conjunto israelí-estadounidense contra Irán. ¿Qué quieren lograr con esto los hutíes? Para ellos, el perjuicio económico y el daño a la imagen de Israel es un logro. Y les advierten a las compañías aéreas internacionales que no vengan a Israel, al aeropuerto Ben Gurión, que es un lugar seguro. Las autoridades israelíes insistieron en las últimas horas con mensajes completamente opuestos. Israel es un lugar seguro, el aeropuerto Ben Gurión, por supuesto, también. Todo esto, desde el punto de vista de los hutíes, se suma a otro logro, entre comillas, de los ataques en el Mar Rojo y el enorme daño a la navegación y al comercio internacional. Los hutíes, explican los expertos, están acostumbrados a recibir ataques, llevan casi una década enfrentados a Arabia Saudita. Las pérdidas humanas, la situación humanitaria no son un elemento disuasorio, no es algo que pueda hacer que los hutíes cambien de idea o de plan y dejen de atacar. Mientras tanto, ellos saben que el mundo árabe completo los observa, incluyendo a las otras milicias subsidiadas por Irán, y que en este momento son los hutíes los únicos que se quedaron del lado de los palestinos. Hezbollah, las milicias chiitas en Siria e Irak, e incluso el propio Irán, todos ellos abandonaron a los palestinos en la lucha y solo quedaron los hutíes. Además, hay una limitación, nos dicen, ya que existe un riesgo, una limitación en cuánto se puede atacar a los hutíes, ya que existe un riesgo real de que la reacción de los hutíes a un ataque masivo, mucho mayor que los actuales, sea una ofensiva contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos, algo que ya demostraron que no tienen ningún problema en hacer y que no tienen límite. Respecto de toda esta situación, el primer ministro Benjamin Netanyahu hizo la siguiente declaración. The trade routes obviously were being challenged. The whole world is being challenged by the Houthis, including in the dastardly attack they did today near Ben Gurion Airport. En cuanto a las rutas comerciales, obviamente estamos siendo desafiados. El mundo entero es desafiado por los hutíes, incluyendo el vil ataque que perpetraron cerca del aeropuerto Ben Gurión. No lo toleraremos. Tomaremos medidas muy enérgicas contra ellos. Y siempre recordamos que actúan con la dirección y el apoyo de su patrón, Irán. Haremos lo necesario para garantizar nuestra seguridad, responder eficazmente y advertir a Irán debidamente que esto no puede continuar. Está claro, decían varios medios en las últimas horas, que Israel va a actuar contra los hutíes nuevamente, porque ya lo hizo, porque en el último tiempo había dejado el tema en manos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y evidentemente esto no alcanzó. El primer ministro Netanyahu también difundió anoche en su cuenta de X un mensaje en el que expresaba, especialmente al presidente de Estados Unidos, que no solo los hutíes deben ser blanco del contraataque, sino también Irán, como el propio Trump lo dijo no hace mucho tiempo. Netanyahu publicó el mensaje de Trump de marzo de este año en el que decía que, abro comillas, de ahora en adelante cada disparo de los hutíes será considerado como un disparo de Irán e Irán será responsable y sufrirá las consecuencias, y esas consecuencias serán nefastas. El presidente Trump tiene toda la razón, escribió Netanyahu en X. Los ataques de los hutíes provienen de Irán. Israel responderá en el momento y lugar que elijamos y responderemos también a los amos terroristas de los hutíes. Fuentes citadas hoy por Radio Galei Tzahal decían que la pregunta ya no es si habrá ataque, sino cuándo. Seguimos adelante.
Mientras tanto, en Irán, el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, reaccionó a las declaraciones de Netanyahu diciendo: si esta guerra la inician Estados Unidos o el régimen sionista, o sea Israel, Irán atacará sus intereses, bases y fuerzas donde quiera que se encuentren y cuando lo considere necesario. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó en una entrevista realizada por la cadena NBC y emitida anoche que el objetivo de las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, el objetivo de su administración, es lograr el desmantelamiento total del programa nuclear de Teherán, pero que Trump está abierto a permitir que la República Islámica desarrolle energía nuclear con fines civiles. Abro comillas, lo único que no pueden tener es un arma nuclear, dijo Trump, porque el mundo sería destruido. Casi al mismo tiempo, la televisión estatal en Irán informó que el Ministerio de Defensa en Teherán presentó el último misil balístico de combustible sólido del país. La televisión mostró el misil balístico Qasem Basir durante una entrevista con el ministro de Defensa, que afirmó que el misil incluye mejoras tanto en la guía como en la maniobrabilidad para superar las capas de defensa y sortear, dijo, fácilmente los sistemas de defensa aérea antibalística. Por último, de Irán nos vamos a Siria, porque allí vemos manifestaciones realizadas en la tarde de ayer en la Plaza Al-Asi de Hama para condenar los ataques israelíes contra Siria y pedir la unidad del país. Los manifestantes ondearon banderas de Siria y gritaron consignas contra Israel. Israel bombardeó una zona cercana al Palacio Presidencial en Damasco la madrugada del viernes. En su advertencia más clara, según lo interpretaron también los medios internacionales y lo decía la agencia de noticias Reuters, la advertencia más clara de Israel hasta la fecha a las nuevas autoridades sirias lideradas por islamistas sobre la disposición de las autoridades israelíes a intensificar la acción militar en defensa de la minoría drusa en ese país. El gobierno sirio calificó el bombardeo de escalada peligrosa. La protesta que veíamos recién se produce tras días de enfrentamientos en Siria entre musulmanes suníes y drusos armados, desencadenadas por una grabación de voz en la que supuestamente se insultaba al profeta Mahoma. Los combates causaron la muerte de al menos 24 personas en localidades cercanas a Damasco y provocaron la reacción israelí. Por supuesto, vamos a seguir de cerca este tema también y continuaremos informando. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y quiero comunicarles que mañana y el miércoles no habrá informe como de costumbre y voy a ser completamente sincera con el motivo porque me produce muchísima felicidad y también quiero compartirlo con la gente que nos sigue en el canal día a día. Mañana es el casamiento de mi hija aquí en Israel y por lo tanto no podremos hacer informe como siempre. Así que les agradezco muchísimo por la paciencia y la comprensión en estos 2 días y los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a sumarse al grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.